Vamos a orar, mis hermanos. Te damos las gracias, Señor, por todas las bondades que tú tienes para con nosotros. Padre, en esta tarde venimos ante ti, Señor, para adorarte, glorificarte y de esa misma forma, Señor, honrarte al recibir tu palabra. Sabemos que la voz de tu Espíritu Santo hablará a nuestras vidas. Enséñanos tu voluntad, Señor. Enséñanos a conducirnos dignos del título cristiano, Señor. No por nuestras obras, sino por lo que tú haces en nosotros. Y lo que tú haces en nosotros es para la gloria de tu nombre, Señor. Así que enséñanos a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos. Después de todo lo que ha hablado el apóstol, hermano, nos hace advertencias tremendas, señalamientos muy marcados de las cosas que deben caracterizar al cristiano, al matrimonio, al hogar, a la iglesia. Y algo interesante, hermanos, en todo lo que Pablo ha estado escribiendo, es que entre corrección y corrección, lo que hace Pablo es citar la Escritura siempre y da ejemplos claros, hermanos, para guiarnos. La respuesta del Señor Jesús ante cada cuestionamiento, ¿se acuerda? Siempre fue, escrito está. Lo que Pablo hace, hermanos, es tomar la palabra de Dios para mostrar a la iglesia de Corinto lo que es correcto, cómo debe de ser. Y pues cuando toca el punto, hermanos, de la cuestión de la idolatría, hace hermanos, un panorama increíble de todo lo que conlleva la idolatría. Tal vez a nosotros, hermanos, de una forma muy simple pudiéramos pensar, pues cualquiera que se le hinca a una estatua de un bultito de un cuadrito, ¿verdad? Pues es idolatría. Los que van cargando a su divinidad en las calles, en peregrinación, son idólatras. Pero cuando Pablo nos desglosa, hermanos, la perspectiva de Dios y todo el riesgo y las consecuencias y todo lo que se ocasiona simplemente, hermanos, por poner los ojos fuera de Dios. La idolatría no solamente consiste, hermanos, en tener una estatua de bultito ahí en la casa y cada que pase hacer una señal. O sea, no solamente eso. Cualquiera, hermanos, cualquiera que pone sus ojos en otra cosa, sea humano, sea su trabajo, sea su deseo, sea su sueño, y hace de lado a Dios, ya se convirtió en un idólatra. Y ahora, ¿sabe qué es lo interesante, hermanos? Que todo ídolo, todo se convierte en un tirano. Y lo que hace, hermanos, es corromper. Y lo que hace, hermanos, es lastimar. Y termina, hermanos, convirtiéndose en desgracia el desviar los ojos de Dios. Y esto no es una condicionante, ¿verdad? Como dicen por ahí los detractores de la palabra de Dios. Claro que si no te acercas a Dios, Él te hace que te vaya mal. No es cierto. Un ejemplo que siempre pongo, hermanos, que es tan claro, que es tan práctico, es simple. Si llego a un lugar en mi auto, hermanos, y yo deseo sombra, para que todos buscamos ahorita que de repente el sol a mediodía está tremendo, buscamos la sombra. Pero yo me estaciono aquí, aunque el árbol está allá, y quiero que ese árbol me dé sombra aquí. ¿Qué tengo que hacer yo? Es sentido común. Acercarme a la sombra de ese árbol para que ese árbol pueda brindarme. No estoy condicionando al árbol. El que está condicionado soy yo. Él tiene una naturaleza normal. De la misma forma, Dios en su divinidad no bendice la desobediencia. Y si yo quiero bendición, naturalmente tengo que acercarme a la fuente de bendición. Y no puedo esperar que simplemente porque Dios es bueno, significa que me tiene que bendecir. Si yo no estoy dentro de los parámetros de la voluntad de Dios, ¿cómo puedo exigir o esperar bendición? O sea, es simple. Claro que aquel que no le agrada la Biblia, pues siempre va a contestar, ¿verdad? No, si Dios es bueno, ¿por qué pasan las cosas? Si Dios es bueno, ¿por qué hay enfermedades? Si Dios es bueno, ¿por qué hay guerras? Si la gente entendiera que Dios es bueno y lo buscáramos, nos evitaríamos mucho dolor. Pablo nos dice algo, hermanos, a través de la historia de la Escritura y nos muestra el peligro de la idolatría. Y nuevamente, hermanos, usted y yo
es probable que también caigamos en idolatría y no que cambiemos de religión y que de repente ya tengamos una playera estampada con una imagen. Estamos hablando de desviar los ojos de la voluntad de Dios. Darle prioridad a lo que yo quiero antes que a la voluntad de Dios. Y se va a dar cuenta cuál es el peligro. Es el versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Lo primero que hace Pablo es decir, bueno, ya les dije acerca de las responsabilidades, pero hay algo que tienen que tomar en cuenta y es un corazón sincero. No quiero que sean ignorantes. Y habla de nuestros padres. Naturalmente habla de la historia del pueblo judío, del pueblo de Israel, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Es el momento en que salen de Israel, ¿se acuerda? Y va la nube con ellos, va la nube de Shekinah, la nube de gloria, hermanos, con ellos. Y en el día era una nube, en la noche era una columna de fuego. El caso es que Dios, hermanos, había cuidado para ellos. Y dice todo el pueblo salió. Y todos iban viendo la nube. Y todos iban ahí. En Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos siguiendo a Moisés, hermanos. Él era el pastor en su momento. Cruzaron el mar. Para ellos esa fue la forma de verse bautizados al pasar en las aguas, hermanos. Entre las aguas y poder llegar al punto o al puerto de salvación que era el otro lado. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Todo, fíjense, hermanos, cómo Pablo desglosa todo lo que pasó, se lo debemos a Cristo. Aún lo que está en el Antiguo Testamento. Y dice, pero aquí enfatiza todo el pueblo. No hubo uno, hermanos, que no gozara de la misericordia de Dios. Y hoy en día, hermanos, le puedo asegurar que es cierto. Todos gozamos de la misericordia de Dios. Jeremías lo dice claro. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. El problema es lo que sigue, porque Dios sigue siendo bueno. Esto es una señal, hermanos, una muestra de que Dios es bueno, de que Dios es misericordioso. Y fíjense cómo su misericordia no está condicionada. Él es, porque esa es su naturaleza. Y todo el pueblo, hermanos, disfrutó de esa misericordia, pero no todos entendieron, no todos lo agradecieron, no todos aprendieron. Aun cuando la misericordia de Dios es para todos. Recordemos, la bendición es para los que buscan la bendición. No todos tienen la bendición. No todos. Aun cuando la puerta del templo el domingo a las 6 está abierta para todos, no todos tienen esa bendición. O no todos quieren esa bendición. Ahí sí ya es voluntad de cada quien. Y aquí viene algo interesante en el versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Y aquí es donde entra, hermanos, la consecuencia de no considerar lo que Dios hace. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Dios los sacó a todos. Dios prometió una tierra donde fluye leche y miel. Y sí entró el pueblo a esa tierra. Pero no los que se atrevieron a sentenciar bajo su criterio el plan de Dios. Durante muchos años el pueblo caminó en el desierto. ¿Cuántos años, hermanos? 40 años. Hasta que el último de la generación que salió de Egipto quedara en el desierto. Pero Dios no cambió su promesa. Dios no cambió de pueblo. Dios no cambió a Moisés. Siguieron allí, hermanos, y llegaron. La promesa era la misma. Pero ¿quién cosechó esa promesa? Una generación diferente. Así que podemos decir, bueno, entonces Dios es malo. No. ¿Qué fue lo que hicieron ellos, hermanos? Dentro del pueblo, dentro de los que buscaban, dentro de los que salieron de él con bendiciones, porque Dios los sacó con gran gloria. Usted está leyendo la Biblia, hermanos, en el plan de lectura que tenemos, se dará cuenta que pues ya salió el pueblo y Dios despojó a Egipto literalmente. Dios derrotó a Egipto, Dios despojó a Egipto
todo por su pueblo. Dios es bueno. Pero viene algo interesante. No todos, hermanos, fueron dignos de la bendición. Y aquí viene, hermanos, nos da por lo menos 5 aspectos característicos como consecuencia de una vida que desvía sus ojos de Dios. Mire, dice el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El libro de Números 11, hermanos, nos habla de aquella arrogancia que tuvieron para desear lo que practicaban los pueblos cananeos. O sea, Dios no les fue suficiente. Y el primer problema en la idolatría, desviar los ojos de Dios, hermanos, es la codicia, cuando no hay contentamiento. Cuando no somos capaces de levantar la voz y decir, Dios, gracias por todo lo que das, por todo lo que quitas y por todo lo que permites. Es su voluntad y será perfecta. Así que aquí el problema, hermanos, es que el pueblo, en medio de todo lo que Dios había hecho y todo lo que Dios había dado, el pueblo se atrevió a codiciar aquello que no nacía de Dios, pero que se veía atractivo. Segundo, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando el becerro de oro? El pueblo se desesperó. ¿Y sabe qué hicieron? Se hicieron un becerro de oro. Y entonces, hermanos, la parte grave no fue que hicieran el becerro de oro, sino que el mismo pueblo le dijo al becerro, este es Jehová que nos sacó de Egipto. Imagínense, hermanos, cómo se va pervirtiendo ya el corazón. Ya no solamente se le dice, sino que ahora eso que hicieron ellos, le llaman Dios. Esa es la forma, el círculo de la idolatría, hermanos. Primero el hombre crea a su Dios y después ese Dios termina forjando la vida del hombre. Hicieron un animal con oro y brillaba. Pero hermanos, lo que hicieron allí fue idolatría. Fue blasfemar el nombre del Señor. Le dijeron a esa cosa que hicieron, tú eres mi Dios. Y cuando eso se convierte en prioridad, hermanos, lo que viene se vuelve peor. Codicia, idolatría. Todo esto es consecuencia de la misma idolatría. Mire qué fue lo que pasó el versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Hubo algo interesante. Cuando fue lo del becerro y dice, se levantaron a jugar, hermanos, literalmente el contexto habla de depravación. O sea, realmente ahí abajo, mientras Moisés estaba arriba en el monte, hermanos, recibiendo la ley, el pueblo abajo estaba en una orgía. Después, hermanos, cuando empiezan a caminar, hermanos, recuerden, llegan a las orillas de Moab y de repente por ahí alguien les dice, ¿verdad? ¿Ya viste a las mujeres moabitas? Y el consejo para ellos fue, no vas a pelear contra Israel porque no le vas a ganar, pero te voy a dar un tip, lo dijo Balaam. Pon a las muchachas más bonitas al frente, ponlas y verás cómo el pueblo solito se entrega. Y hermanos, lo que hizo, hermanos, el pueblo fue ceder ante el engaño de la depravación sexual. Y fueron víctimas, hermanos, de una mortandad increíble solo por ceder su pasión a la lujuria. ¿Sí se da cuenta cómo va una cadenita? Primero no estoy contento con Dios, después hago mi voluntad y tercero termino deleitándome en lo que Dios aborrece. Y recordemos, hermanos, que toda la depravación sexual es una contaminación y tergiversación de lo que Dios le regaló a los matrimonios. Nunca será bendecido eso, por el contrario, acarreará muerte, destrucción y soledad. Agréguele vergüenza. Después de esto dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Sabe qué? ¿Por qué los trajo Dios aquí? Para morir en el desierto. Y comienza, hermanos, una justificación. Estamos haciendo esto porque Dios no nos contesta. Estamos haciendo esto porque el Señor no nos está dando, ya nos cansamos de comer maná, queremos carne. Y Dios les dio codornices y ni aún así el pueblo, hermanos, estuvo. Para eso Dios. Ese dicho es repetitivo en todo el libro de Números.
Es una forma de decir, pues, ¿qué está haciendo Dios cuando ve que estamos solitos, que estamos en el desierto, que tenemos hambre? La pregunta interesante es, ¿en qué momento Dios los abandonó en el desierto? Nunca. Pero desviaron sus ojos de Dios. Y entonces todo le fue malo, todo le fue fácil de hacer y todo, hermanos, se convirtió en una herramienta contra Dios. Yo por eso no voy. ¿Sí ha oído esas últimas frases de estos? Yo sí sigo a Dios, pero soy anti-iglesia. Qué ridículo suena, o sea, pero es la gente que sí lo cree. Yo sí creo en Dios, pero soy antipastores porque son bien gandallas los pastores, ¿verdad? No todos. Pero como ya eso es nuestro estigma, ya lo hicimos, así va a ser para todos. Y no es así. El pueblo buscaba justificaciones para su actuar y no es justificable todas estas acciones. Hermanos, ellos tentaron a Dios, por lo menos Moisés, es claro, Dios al decir que fueron más de 10 veces las que se atrevieron a levantar la voz así en el libro de Números. Ya me han tentado más de 10 veces, han hablado de mí, y abajo viene versículo 10, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Llegó una peste, hermanos, y empezaron a murmurar, aún Aarón y Miriam murmurando de Moisés. ¿Y qué implica murmuración, hermanos? Cuando mi corazón habla en contra de lo que Dios ya tiene. Por eso la murmuración es un pecado. No nada más es hablar de chisme, hermanos. La murmuración es ir en contra de lo que Dios ya ha hecho, hablar en contra de alguien que está sirviendo, hermanos. Eso es simple. Entonces, si se da cuenta de esto, todo lo que ocasiona codicia, idolatría, fornicación, tentación y murmuración, todo esto por desviarnos de lo que Dios está dando y haciendo. Entonces, sí es grave. Por eso al final dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. Es para nosotros en la actualidad, para que aprendamos, para que seamos cuidadosos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Aquí está el error, aquí está la gravedad, aquí está el peligro de la vida idolátrica, de una vida que no tiene complacencia en Dios. Es contradictorio decir yo amo a Dios, pero no nos deleitamos en su ley, como dice el Salmo 1. Y esto, hermanos, el hecho de que haya habido mortandad, que se hayan, hermanos, perdido tantas vidas, solo es consecuencia de no deleitarnos en Dios. Dios los mandó y les mandó un rayo. Ellos se entregaron, hermanos, a la misma muerte. Ellos se entregaron a la peste, ellos se entregaron a la guerra, ellos se entregaron. Simplemente porque no buscaron a Dios. Porque no fue todo Dios para ellos. Y viene la advertencia. No os ha sobrevenido ninguna tentación. Todo lo que pasaron ellos no pasó, hermano. Es que estuvo bien dura la tentación. No. Está muy difícil mi vida. No. No nos ha venido ni sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y viene, hermanos, la respuesta para aquel que es fiel. Pero fiel es Dios. Fíjese, la fidelidad de Dios por encima. Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, Dios no nos ha dejado solos. Y la verdad es que no tenemos justificación para tener este tipo de actitudes que probablemente en más de alguna ocasión y de alguna otra forma sí hemos cedido. A todo lo que nos estaba diciendo Pablo, esto fue lo que hizo el pueblo. Porque desviaron su atención de Dios. Porque no hubo contentamiento en lo que Dios estaba haciendo. Y esto es peligroso. Y da un consejo, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Todo lo que vimos, esas 5 cositas, están englobadas en la idolatría, en el ceder. Y dice después, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Les hablo como a gente inteligente, a gente que sabe, gente que entiende. Así que ustedes digan que estoy diciendo algo mal. Y entonces ahora viene, hermanos, con una cuenta de santidad y hace un comparativo. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo un solo el pan. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y aquí Pablo está haciendo referencia a la participación de la cena del Señor. El pan, hermanos, el vino, el jugo de uva, el jugo de la vid,
que lo ocupamos, hermanos, para dar testimonio de nuestro vínculo, de nuestra unión, de nuestra salvación lograda por Cristo. Así que aquí sí hay algo bien interesante, porque cuando Jesús en esa noche tomó la copa especial, hermano, recordemos que en la mesa pascual se ponía una copa que no se tomaba, pero Jesús explicó de qué consistía, de qué se trataba, y tomó un pan, hermanos, y lo partió para que todos pudieran participar de eso. Y además mismo Pablo nos habla de que en Cristo somos un cuerpo, tenemos funciones, Dios desea usarnos, nos vuelve a hablar de ese vínculo, todos participamos de ese mismo pan. Ahora hay algo, dice el 18, mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Hablaba de la ley. Cuando se llevaba, hermanos, el sacrificio, el sacerdote podía participar de la comida, de la carne del animal que era ofrecido. Así que sí había un vínculo relacional con. Cuando se entregaba esa adoración, hermanos, se entregaba el alma, se entregaba obediencia, se hacía todo. Y entonces dice el 19, ¿qué digo pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que sacrifican los ídolos, y empieza a hacer este comparativo. Ni idea de que lo que hacemos y decimos se pueda comparar con un sacrificio a los ídolos. ¿Por qué? Porque Pablo nos explica todo lo que es un ídolo. Y aquí a algunos no nos gusta escuchar esto, porque pues somos tolerantes a varias cosas de todo esto, pero dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Todo lo que se ofrece, hermanos, y que no es para Dios, no importa a quién, no importa a qué, detrás de todo ídolo, hermanos, religioso, moral, espiritual, hay demonios. Hay demonios. Entonces, por eso es que Pablo nos dice: mira todo lo que pasó por desviarse de Dios. ¿Qué creen que va a pasar si seguimos con una conducta tan suave, tan tolerante? Hermanos, hay un humanismo tremendo en la actualidad hoy, porque se exalta, hermanos, al yo. Se exalta a lo que el hombre desea. Se alaba, se aplaude a los impulsos erróneos de lo que los deseos mortales y carnales quieren. Y hemos hecho a la Biblia de lado para no ofender, para que la persona no se sienta herida. No importa si es Dios quien está de por medio, que se calle Dios y cierro la Biblia y no les menciono nada. Porque ¿cómo les voy a decir? Hermanos, el pueblo se quedó en el desierto por no reconocer la divinidad llena de bondad y misericordia. Así que para nosotros Pablo nos dice: ten cuidado, porque todo lo que tú ofrezcas, entregues, todo lo que tú esperes con mayor ahínco y anhelo, si no es para Dios, es para los demonios. Todo. Así que tenemos que tener cuidado. Y nos hace una advertencia: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No podemos, hermanos, venir acá y estar cantando y salir y participar de aquello que no es agradable. Hermanos, recordemos que cuando fue el problema con la parte de lo sacrificado a los ídolos, ¿se acuerda de la comida? O sea, para ellos, hermanos, para estas culturas, incluso el pueblo hebreo, hermano, tenía esa cultura de que participaban de esa adoración aún al comer. Entonces iban a la carnicería y había sido ofrecido a uno de los dioses la carnita que estaban comprando. Entonces ellos decían: yo voy a adorar allí. Y era parte de su adoración, ese era su pensamiento. Para el cristiano no, Pablo les dice: a ver, ponte un límite. No puedes pensar como ellos, ni lo practiques como ellos, ni lo hagas como ellos. Tú siéntate, agarra tu comida, lo que vayas a comer, y agradece a Dios y dale la gloria a Dios por lo que Dios puso en su misericordia en tu mesa. Pero el problema, hermanos, es cuando nuestra mente ya se empieza a contaminar. Y Pablo dice: mejor así, porque habla de los débiles en la fe. Y esto, hermanos, de ser tolerante a decir: voy a participar. Hoy nos toca participar de la cena del Señor, hermanos, pero allá afuera se verá, hermanos, cuál es nuestra verdadera santidad. Porque aquí vamos a orar y nos vamos a poner a cuentas con Dios porque hemos fallado, porque hemos sido malos, hermanos, porque hemos pecado.
Y ¿sabe qué? Dios es fiel, como dice este capítulo, y tendrá misericordia de usted y de mí. Pero si mi vida allá afuera no refleja una verdadera santidad, hermanos, ¿qué caso tiene estar aquí participando de la mesa del Señor? No podemos, no debemos pretender una vida santa coqueteándole a lo que el mundo ofrece. No podemos, hermanos, decir que somos cristianos y afuera nuestra actitud corrompa el evangelio de Jesucristo. No puedo decir aquí, hermano, Dios te bendiga, y allá afuera que todos sepan que yo soy la peor persona del mundo. Qué incongruencias. No podemos participar. Así dice Pablo, termina diciendo, o provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. No estemos jugando. Santidad, hermanos. Sin santidad, nadie verá a Dios. Así que nuestra vida, hermanos, pueda ser de bendición. Y aprendamos, hermanos, a medir, a observar, a escuchar con cautela. Porque si desviamos, hermanos, nuestra vida del Señor, estas 5 cositas por las cuales Pablo históricamente enseña, pueden, hermanos, hacer estragos nuestro recorrido en la vida cristiana. Pero tengamos cuidado, por alguna razón, el Señor le dijo a Pablo, dile esto a la iglesia, porque yo deseo una iglesia en santidad. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú, Señor, nos has entregado y por lo que nos dices. Señor, no deseamos de ninguna manera ofenderte y aún así lo hemos hecho, porque hemos fallado, hemos pecado, Dios. Pero grande es tu misericordia, que aún en todo lo que está pasando, nos has dejado vivir este día. Y para nosotros que estudiamos tu palabra, entendemos que es una oportunidad más, Señor, de hacer tu voluntad, de caminar según tu voluntad, de estar inmersos en tu voluntad. Señor, permite que el contentamiento que produce tu Espíritu Santo en nosotros sea suficiente, que no anhelemos más y por el contrario, que cuidemos nuestros pasos. No podemos ser tolerantes a lo que el mundo está aplaudiendo, reconociendo o practicando. Señor, enséñanos, toma nuestras manos, camina con nosotros, guíanos, Señor, y que nosotros tengamos tu palabra en nuestra mano, en nuestro corazón, sin apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda, y que hagamos solo tu voluntad. Gracias te